Bien, continuamos entonces. Han pasado los 5 minutos que solicité para un pequeño descanso, un intermedio. Y ahora vamos a ingresar al estudio de un capítulo más de la preparación y evaluación de proyectos que se denomina estudio técnico, que es el estudio es el estudio técnico, al igual que el estudio de mercado, el estudio socioeconómico, pero dentro del estudio técnico, al igual que localización o emplazamiento, existe un nuevo tema que se llama tamaño o dimensionamiento. Es decir, esto responde a la pregunta, ¿cuánto tiene que ser, cuánto tenemos que producir, cuál va a ser la capacidad de la planta? No tanto el diseño de la planta en sí, sino de la capacidad de producción que tiene la planta. Entonces, para esto tenemos que iniciar enseguida este estudio. Entonces dice, determinar el tamaño del proyecto es vital para el destino de la inversión, evidentemente. No podemos equivocarnos porque podemos comprar una pequeña plantita, podemos dimensionar una más grande, pero todo esto tiene que estar en función de los elementos que hemos estudiado, principalmente del dinamismo de la demanda. Por supuesto, también está en función de la localización. Entonces, el tamaño está en función de estos dos importantes variables que acabo de comentarles, pero sin embargo existen otras variables adicionalmente que tenemos que ir estudiándolos. Entonces dice, determinar el tamaño del proyecto es vital para el destino de la inversión. Un subdimensionamiento, o sea, puede ocasionar, ¿sí?, de que nosotros vayamos cubriendo parte de la demanda, pero cuando vean nuestros competidores que no podemos cubrir la demanda, ellos cubran el total de la demanda y pueden hasta botarnos del mercado, eliminarnos del mercado, porque como ellos están produciendo más, entonces esa es una alternativa, evidentemente, ¿no? La alternativa es subdimensionar, hacer que la producción sea menor que la demanda que se está produciendo. Pero por otra parte, podemos hacer de que la inversión, o sea muy grande, ¿cierto? Y hagamos una sobredimensión de lo que evidentemente se quiere. Y tengamos problemas con los dineros invertidos, porque todo dinero es un costo. Debemos empezar a pensar ya, a partir de acá, de que el dinero tiene un valor en el tiempo. Y ese es un elemento que debemos considerarlo para la construcción de nuestros conocimientos. Entonces, esta parte, este capítulo, el tamaño de dimensionamiento, es parte de otros tres que conforman el estudio de mercado. Esos otros dos se llaman localización o emplazamiento, que hemos terminado de ver con el capítulo de localización, y el capítulo de ingeniería del proyecto, porque aquí ya se ven, es un estudio realmente técnico, es ingenieril, ¿verdad? En el contenido de este capítulo se incursiona metodológicamente estudiar los factores que determinan un tamaño científicamente respaldado que permite equilibrar con las condiciones en las que se desenvolverá el proyecto y que sean de utilidad para el analista en cualquier campo de acción de los proyectos de inversión. El tamaño de un proyecto de inversión es uno de los capítulos vitales en el estudio técnico, relacionado con la localización e ingeniería del proyecto. El objetivo es dar solución a interrogantes básicas: cuánto producir y cuánto usar de cada factor de producción. Estos son los objetivos de este capítulo que estamos estudiando del tamaño o dimensionamiento. ¿Cuánto tenemos que producir, ¿no? ¿Cuán grande tiene que ser? Entonces, ustedes ven acá, hay tres estados de una misma compañía. Miren, una gran empresa, miren las naves de producción, una empresa un poco más pequeña y finalmente una más chiquitita. ¿Cuál de ellas tenemos que pensar para implementar en el proyecto? Entonces hay que hacernos varias preguntas, porque evidentemente son muchas las variables que van a influenciar para tomar ese tipo de decisión.
Pero veamos esto acá. Dice, definición y capacidades en el dimensionamiento de un proyecto. Inicialmente vamos a definir. El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción, ya definitivamente, es la capacidad de producción durante un periodo de tiempo de operación en la que se consideran el resto de las variables inalterables, ceteris paribus, por eso, para las circunstancias y tipo de proyecto que se trata. Como el tamaño de un proyecto es función de la capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto, se expresa como la cantidad de producto por unidad de tiempo. Ejemplo, toneladas métricas por año, servicios por día, clientes por hora, etc. Ya se había indicado que la importancia de definir el tamaño del proyecto se manifiesta en la magnitud del nivel de las inversiones y costos que se producirán por su efecto y por tanto en la obtención de la rentabilidad en el periodo de operación. Estos son dos elementos, aparte de la inversión, que ya la que me había referido un momento atrás, que si es que hay una sobredimensión, entonces tenemos que hacer una sobreinversión, y cuando hay un subdimensionamiento, entonces podemos perder mercado y podemos salir de la competencia, tenemos que buscar un equilibrio. Pero de lo que no habíamos hablado es de los costos, puesto que esos también van influyendo, es decir, diferentes tipos de tecnologías o capacidades van consumiendo diferentes tipos de materias primas e insumos en diferentes cantidades. Entonces, este es otro de los factores que también tenemos que considerar al tiempo de determinar el tamaño de un proyecto. Entonces, habiéndose ya definido el tamaño como una función de la capacidad de producción por unidad de tiempo, es necesario establecer diferencias entre capacidad teórica, capacidad real y capacidad instalada, porque normalmente hay confusión sobre estos tres. Nosotros obviamente vamos a trabajar con la capacidad instalada para hacer nuestros cálculos, pero normalmente en este campo de las consideraciones de tipo técnico, se utilizan estos tres términos algunas veces de manera inadecuada. Tenemos que trabajar nosotros con la capacidad instalada. Sin embargo, veamos cómo se define la capacidad teórica. Dice que es el volumen de producción que bajo ciertas condiciones técnicas óptimas permita operar al mínimo del costo unitario. Presupone que los recursos humanos y los equipos productivos funcionan a pleno rendimiento. Y además dice, sin ningún margen para tiempos muertos o interrupciones dentro de la línea de producción, como son averías de máquinas, operaciones de mantenimiento, reducción de la capacidad productiva o un bajo stock de materias primas. Un catálogo puede expresar que para la producción de 100 kilogramos de vapor, estoy hablando de un ejemplo, sobresaturado de un caldero es de 10 kilogramos de GLP, pero teóricamente al nivel del mar y con una dureza de agua menor a 200 partes por millón de sales de calcio y magnesio. Entonces, una es la capacidad teórica, es el volumen con la que se ha calculado matemáticamente, ¿no? que debería producir, pero considerando pues, condiciones óptimas, ¿no? de un entrenamiento total y habilidad total en los trabajadores para manejar las máquinas, de que no van a haber problemas con mantenimiento de las máquinas, que no van a haber problemas además con algunas reducciones en las capacidades, de falta de materia prima, etc. Mientras no ocurra aquello, entonces teóricamente puede funcionar. Capacidad de producción, como dice acá, 100 kilogramos de vapor por 10 kilogramos de GLP. Es lo que dice teóricamente, pero es a nivel del mar, ¿sí? Y cuando en la composición del agua, la dureza del agua es de 200 partes por millón. Entonces, si esto cambia, entonces automáticamente de lo teórico va a pasar a lo real, y esa es la capacidad real. Es aquel volumen de producción técnicamente viable y normalmente corresponde a la capacidad instalada. Esta capacidad real normalmente pertenece a la capacidad instalada, pero aún tiene estas características. Según las garantías del proveedor de la maquinaria y equipo y teniendo en cuenta las limitaciones operativas, ya que los equipos e instalaciones pueden haber sido diseñados para condiciones físicas diferentes o una versión distinta del producto que se quiere fabricar. O a su vez, existirían interrupciones que pueden agruparse en dos tipos. Primero, interrupciones sociales, vacaciones, días festivos, ausentismo laboral por enfermedades.
y las interrupciones técnicas relacionadas con el proceso productivo, tiempo de preparación de máquinas, tiempo de mantenimiento, demoras en entrega de materia prima. Es decir, fíjense, ya de la teórica ya sube un poco más a la capacidad real. Puede corresponder a la capacidad instalada, pero estamos hablando de que existe, que hay que considerar estas variables y cómo se van moviendo, ¿no? Siguiendo el anterior ejemplo, una vez que se ha instalado el caldero a la altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la producción de 10 kilogramos de GLP será apenas del 89% de kilogramos de vapor sobresaturado, no los 100 que dice la capacidad teórica, ¿no? Y que automáticamente aumenta el costo de operación porque para producir 100 kilogramos de vapor se requeriría algo más de 10 kilogramos de GLP. Y eso es lo que pasa acá en la altitud, ¿no? Es decir, necesitamos quemar más gas para producir la misma potencia. Y finalmente la capacidad instalada. Es el volumen máximo de producción que se logra en condiciones normales de trabajo. Con eso tenemos que trabajar, con la capacidad instalada. Y se necesita para satisfacer la demanda de ventas por la empresa al corto plazo, considerando el equipo instalado y las condiciones técnicas de la planta, así como otras como mantenimiento, paros y sistema de gestión aplicado. Entonces, esta es la capacidad que se toma en cuenta para nuestros fines de cálculo, la capacidad instalada, y que difiere de la real y difiere además de la capacidad teórica. Entonces, continuamos estudiando. Estos son los factores que determinan el tamaño de un proyecto. Investiguémoslos. El dinamismo de la demanda, porque el tamaño de la empresa tiene que estar en función de cuán dinámica es la demanda. Va creciendo, va decreciendo. La tecnología y su costo, porque vamos a ver un poco más allá que la tecnología tiene un verdadero significado, porque no se puede solicitar la producción de maquinaria a nuestro gusto. Ya están determinadas esas capacidades en las plantas de producción de bienes de capital. Cuando hablo de bienes de capital estoy hablando de maquinaria, ¿no? Crecimiento del tamaño e inversión por economía de escala. Es decir, esta economía de escala significa que mientras más se produzca, los costos constantes van disminuyendo, por lo tanto el precio va a ser menor. La inversión y los costos de operación, que vamos a ver en su momento, y vamos a hacer una comparación de tipo matemática para poder determinar esta inversión y los costos de operación, cómo determinan el tamaño de un proyecto, desde un punto de vista lógico y financiero. Y finalmente el tamaño y financiamiento, en función de si se tiene o no dinero para llevar adelante la compra de la maquinaria en la dimensión del dinero que se quiere. Debido a la extensión, importancia del tratamiento de cada factor que determina el tamaño del proyecto, se estudiarán en capítulos específicos. Todos ellos vamos a estudiarlos a partir de ahora. Hablemos sobre el dinamismo de la demanda y el tamaño. Entonces dice así, el plan estratégico comercial y la dinámica de la demanda insatisfecha que surge del estudio de mercado, que lo hemos estudiado hasta la clase de ayer, constituyen los factores más importantes en el dimensionamiento de un proyecto, ¿no? Aunque no necesariamente es función exclusiva de ellos. Se señala que existen tres posibilidades respecto al dinamismo de la demanda de un producto y la capacidad de una unidad productora. Es decir, en estos tres puntos vamos a hacer relación a si la capacidad de producción de la planta tiene que estar por encima de la demanda, si la capacidad de la demanda va a estar por encima de la capacidad de producción,
o si es que vamos a ver una tercera forma alternativa de poder cubrir la demanda. Veamos en el primer caso, dice, la cantidad demandada total es menor que la capacidad de las unidades productoras que se pueden instalar. La producción de la planta es superior a la demanda y consiguientemente se produce capacidad ociosa. Esta situación debe analizarse porque para una cierta cantidad de años evidentemente se presenta, pero por otra cantidad satisface la demanda. Aquí tenemos ya los vamos a ir analizando cada uno de estos. Esta es la situación que acabamos de plantear, en que la capacidad instalada es superior a la capacidad de la demanda. Se produce en algunos años capacidad ociosa, pero a partir de un determinado año, entonces empieza más bien a producirse déficit, porque la capacidad instalada va a continuar manteniéndose en esta forma, ¿no? Así de forma constante. Y eso habíamos indicado de que la oferta no crece de una manera igual que la demanda. La segunda posibilidad es de que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima de la unidad que se quiere instalar. Toda la producción de la planta puede ser vendida. El análisis corresponde en qué periodo ocurre esta igualdad para proponer la instalación de una nueva unidad productora, o en su defecto instalar una unidad de mayor tamaño porque se operará en los primeros años de la capacidad, en los primeros años con capacidad ociosa. Y finalmente, la cantidad demandada es superior a la mayor capacidad de las unidades que pueden instalarse. Es decir, la producción total de la planta puede venderse y aún así quedará una demanda insatisfecha por atender. Veamos estos casos a través de los siguientes gráficos. Para analizar las situaciones planteadas en un proyecto de inversión, se define la función de demanda y su producción al futuro. En el siguiente gráfico se observa una de las maneras de cómo podría plantearse el tamaño de un proyecto en función del crecimiento de la demanda. La demanda tiene esta función con la línea azul y la capacidad instalada puede estar por encima. Evidentemente se produce capacidad ociosa en el 1, 2, 3, 4, 6, 8 años, pero a partir de ahí, entonces, resulta que la demanda supera a la capacidad instalada, pero hasta el año 10, como estamos viendo acá en el gráfico, hasta el año 10, definitivamente la capacidad instalada está por encima de la demanda. Entonces se va a producir una capacidad ociosa. Es decir, la planta va a empezar a producir por debajo de su capacidad instalada o de su capacidad real, como quieran llamar ustedes. Si bien la capacidad instalada de la planta de producción de bienes o servicios permite la atención de la demanda durante el horizonte de vida del proyecto, en este caso 10 años de horizonte de vida del proyecto, existe capacidad ociosa, evidentemente ahí está, durante todo este periodo, significando una alta inversión al inicio del proyecto, un costo significativo por depreciación de los activos fijos y probablemente costos elevados por la mano de obra, insumos y principalmente por mantenimiento. Al parecer esta solución no es precisamente la mejor para el tamaño, excepto si se tuviese una alta probabilidad de incrementar la demanda por sustitución de importaciones, efectivo control de contrabando o aumento de aranceles de importación. Entonces, esto se va a hacer, vamos a cubrir la demanda en todo el horizonte de vida del proyecto, que son 10 años, pero aquí hay un pequeño problema. Ese pequeño problema es la alta inversión y como consecuencia de la alta inversión se produce un costo significativo por la depreciación de los activos fijos. Entonces, yo compro una planta de $50,000, por decirles, voy a depreciar en 10 años, entonces cada año va a ser 5,000, pero si yo compro una planta de $100,000, entonces obviamente que cada año va a ser el doble de dinero como consecuencia de la depreciación. Y posiblemente sí tengamos altos costos por la compra de materia prima y por fundamentalmente de los insumos, ¿no? Y además de la mano de obra. Es decir, tenemos que analizar esos aspectos antes de decidirnos por este tipo de tamaño de la planta. Una planta que esté sobredimensionada en todo el horizonte de vida del proyecto para cubrir la demanda, es decir, cubre pero por encima. Una de las maneras juiciosas para dimensionar el tamaño del proyecto es mediante la expansión escalonada de la capacidad productiva, como ven ustedes acá. Entonces tenemos esta capacidad productiva
hasta el cuarto año renovamos, aumentamos la capacidad productiva, hasta el sexto año y un poquito más y volvemos a aumentar la capacidad productiva y estamos siempre por encima de la demanda, pero en este caso ustedes se fijan, la capacidad ociosa es más chiquitita, es más pequeñita. Puede responder a las inquietudes de agregar nuevas naves de producción o mejor aún, crear nuevas unidades de producción en otros sitios, según sea el caso, cercanos a las fuentes de abastecimiento de materia prima o a los centros de demanda. Es decir, podemos ir por dos lados, ¿no? Si es la misma empresa, entonces podría poner otra planta en Santa Cruz, otra planta en Cochabamba, e ir repartiendo, ¿sí?, los costos en los diferentes puntos de abastecimiento. Pero eso tiene que ser fruto de un análisis un poco más sesudo. Pero de todos modos, esta es una posibilidad. Es decir, no comprar una tecnología que me produzca durante la vida del horizonte, durante el horizonte de vida del proyecto, una capacidad ociosa singular. Tal vez esta es una buena forma, por eso que dice aquí, una singular forma de poder resolver este problema es ampliando cada cierto tiempo para ir cubriendo la demanda que se plantea en este caso. Si bien esta solución es razonable, para el proyecto pues, significa prever inversiones múltiples en diferentes estados del horizonte de vida del proyecto, dificultando el análisis financiero, porque normalmente se plantea siempre la inversión a un principio, ¿no? Entonces, si vamos a hacer este tipo de inversiones, entonces hay un poco más de complejidad en el proyecto, porque vamos a tener que prever las inversiones en uno acá, dos acá, tres, o sea, en tres partes del horizonte de vida del proyecto, este tipo de inversión, y se dificulta un poquito más el análisis financiero. Se acude, dice, a la experiencia del analista en tomar una mejor decisión para plantear una capacidad instalada entre la primera y segunda posiciones, entre esta y la anterior. Porque es posible que desde el factor tecnológico existan impedimentos o restricciones de capacidades reales que impongan al proyecto dimensionar el tamaño desde esta lógica. Es otro de los elementos que debemos considerar también. Para proyectos de iniciativa privada que incursionan a los mercados regionales con productos o servicios novedosos, principalmente por razones de financiamiento, se incorporan a la producción con tamaños de pequeña escala, prácticamente como proyectos piloto para cubrir ciertos nichos de mercado. Si la aceptación es buena, entonces con la generación de utilidades y financiamiento, por la confianza de la banca privada en la seriedad de sus financieros, aumentan el volumen de su producción con la incorporación de nueva tecnología. En este gráfico, en el 19, se ilustra la forma de crecimiento del tamaño de una empresa como la Esta es la demanda, la curva azul, y esta es la forma en que vamos a empezar a crecer. Pero esto es por una forma para hacer los experimentos a pequeña escala, ¿no? A pequeña escala. Va bien, entonces aumentamos un poco más. Va bien, aumentamos un poco más. Va bien, aumentamos un poco más, pero siempre por debajo de la curva de la demanda y en función de lo que se puede hacer. Esa también es una buena forma de poder dimensionar. Ahora veamos la tecnología y su costo en el dimensionamiento, porque la tecnología tiene un costo. Y lo más interesante en este caso es de que este tipo de tecnologías de los bienes de capital en especial, y reitero por segunda vez, un bien de capital es una máquina, un camión, es decir, bienes con los que podemos hacer capital, por eso se llaman bienes de capital. Entonces, veamos qué es lo que dice este acápite. Ese factor es determinante en muchas ocasiones al momento de dimensionar el tamaño del proyecto. Todo depende del área de tecnología para el que se investiga, de manera que se dará especial tratamiento a este elemento determinante del tamaño, ¿sí?, a la tecnología. En un proyecto de ampliación del servicio eléctrico a un área provincial, se establece que en las 3 comunidades que serán atendidas con el suministro eléctrico existirán usuarios domésticos, comerciales y 3 industriales pequeños, cuya demanda de potencia alcanzará 32.5 kilovatios. Para la distribución se requiere instalar una subestación de 24 kilovatios para 220 y 380 volts. Consecuentemente, el principal equipo que determina el tamaño del proyecto es un transformador de tensión que la descrita. El problema ahora es establecer la potencia.
El crecimiento para el lapso de tiempo de 5 años no superará el 10% de 32.5. Entonces, de esta manera, la potencia ajustada será de 36 kilovoltio amperio. Entonces, se hacen las averiguaciones en el mercado proveedor de este tipo de equipos e informan que solo existe o de 30, cuyo costo es de $3.500, de 50 kilovatios amperio, cuyo costo es de $6.000, y de 75 kilovatios amperio, cuyo costo es de $8.500. Entonces, la primera oferta no es viable, la de 30 kilovatios, que vale $3.500, ¿no? ¿Por qué razón? Porque está debajo de la demanda calculada, que van a ser 36. Entonces, ¿para qué voy a comprar un transformador si no me va a permitir alcanzar a cubrir esa demanda mínima que hemos calculado en 36 para los siguientes años? Entonces, la segunda opción está por encima de 14 kilovoltios amperio, pero no hay opción. O sea, ¿cómo vamos a poner una de menor tamaño? Entonces ha preguntado a la fábrica de Santa Cruz la posibilidad de fabricar un equipo de 36 kilovolts amperio, pero indican que podría costar su fabricación el doble del valor del equipo de 30 kilovatios, es decir, 7.000. En consecuencia, la tecnología y su costo determinan el tamaño del equipo en el proyecto. Como habrán podido ver, así nomás funciona en el mercado, es decir, no podemos pedir exactamente, a no ser que sea, claro, un proyecto de investigación científica en el campo de la física, etcétera, para pedir un transformador exactamente de esa potencia. El nuestro es comercial, pero como verán ustedes, no existe en el comercio a lo que uno pida, y si uno quiere que se lo construyan a nuestro gusto, entonces el precio va a aumentar el doble. Entonces tenemos que adecuarnos a las posibilidades que existen en el mercado. Entonces esto por ejemplo, ya es una forma que determina el tamaño, ¿sí?, del principal equipo para el proyecto, dice. Es un segundo ejemplo. En una comunidad productora de leche se disponen de 5.000 litros por día y se supone que será la demanda de productos lácteos de los centros poblados de la región. La planta producirá leche natural, queso y yogur, que son los productos de mayor consumo que establece el estudio del mercado del proyecto. El principal equipo que determina el tamaño del proyecto es el pasteurizador, porque por él pasa la leche fresca para eliminar microorganismos dañinos a la salud y por tanto la capacidad instalada será de 5.000 litros por día. Se hacen las averiguaciones y como resultado se establece que las capacidades en oferta de los fabricantes de equipos de pasteurizadores son 3.000 litros por hora, 5.000 litros por hora y 10.000 litros por hora. Por supuesto, los costos son $20.000 para 3.000, $35.000 para 5.000 y $58.000 para 10.000 litros por hora. ¿De qué capacidad de producción se comprará? Entonces, descartando la tercera oferta, es decir, la de 10.000 litros que vale $58.000 porque no nos sirve. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a producir solamente 5.000 litros al día. Entonces, descartando la tercera oferta por ser muy cara para los intereses del proyecto, los analistas optan por la primera porque el pasteurizador puede proveer a las 3 líneas de producción en distintos horarios sin dificultad de producción diaria, ¿no? Claro, dice, este es de 5.000 litros por hora y que vale $20.000. Entonces, si es para 5.000, automáticamente a la de 5.000. O sea, ¿para qué voy a comprar una de 10.000 si va a costar más caro, no? Entonces, pero tampoco una de 3.000 porque no va a alcanzar para cubrir esa producción, ¿no? No, pero en este caso dice, vamos a comprar el primero porque son 2.000 litros, dice, 3.000 litros por hora. Entonces, si es por hora, que trabaje 2 horas por día, ya está cubierto, ¿no? Automáticamente. Entonces, ya no se puede comprar menos de esto, ¿no? Es conveniente, sí, por eso estoy ejemplificando, para que ustedes se den cuenta de que evidentemente, o sea, se pueden tomar algunas alternativas, ¿no? Algunas alternativas que desde el punto de vista racional y económico son los más convenientes para la empresa, ¿no? Otro ejemplo, dice, en la bodega de vinos espumantes, que fuera el ejemplo del capítulo de localización, el procesamiento es de 1.000 toneladas de uva en el periodo de aproximadamente 3 meses, de enero a marzo, aproximadamente 50 días hábiles.
De esta forma, en promedio deben procesarse 20 toneladas por día, más o menos 10%. El principal equipo del proceso es la centrifugadora. La centrifugadora es un equipo donde se mete el agua y como va centrifugando, dando vueltas sobre su eje, entonces hace que las uvas se rompan en la pared y automáticamente se obtenga el jugo de la uva sin necesidad de estar pisándola. Cotizados en el mercado, este tipo de bienes en Mendoza se establece que existen 10 toneladas métricas por día a un costo de $15,000, de 30,000 toneladas métricas por día a $50,000 y de 100 toneladas por día a $75,000. No las construyen de otra manera. Lo más conveniente para el proyecto es comprar 2 centrifugadores de 10 toneladas métricas por día. Claro, porque nuestra demanda es de 20 toneladas por día. Entonces, si compramos 2 centrifugadoras por día, se supone para este trabajo 8 horas por día y adicionalmente considerando un stand-by de una de ellas para fines de mantenimiento, ¿no? ¿Eso cuánto es? Dice 10 toneladas por día. Entonces, si compramos 2 son 20. Entonces, podemos hacer funcionar las 2, ¿no? Y hasta es mucho más barato porque las 2 valen 30,000. Mientras que si compramos las de 30 toneladas al día a 50,000, casi el doble, ¿no? Recordando el ejemplo del complejo metalúrgico de Carachipampa en la ciudad de Potosí, la capacidad de producción de la planta es de 50,000 toneladas por año. Contabilizando los 365 días del año debido a que el proceso es pirometalúrgico y el horno Kipset no puede apagarse una vez que se pone en operación, la capacidad del horno es de 5,71 toneladas por hora, 5,700 kilogramos por hora. El horno fue diseñado para operar con un promedio de esta capacidad de producción y funciona a las 24 horas del día. Consecuentemente, fíjense, hay cierto tipo de productos en los que no podemos tomar otra decisión, como es este último caso. Ese ha sido la capacidad del diseño del horno. Los ejemplos detallados permiten establecer que el volumen de producción es función de la tecnología, porque esta no se construye arbitrariamente en las fábricas de estos bienes de capital. Las capacidades en oferta por las fábricas son fruto de optimización financiera y mercado para ellas. Evidentemente pueden fabricar a pedido, pero el costo siempre es superior a las capacidades optimizadas. Es lo que es interesante remarcar porque en el mercado no hay pues a lo que uno quisiera, ¿no? Entonces uno tiene que adecuarse a las capacidades de producción que se ofertan. El dimensionamiento, la determinación de la capacidad instalada vía tecnología y su costo deben ser discutidos en atención también a otros factores que influyen en ella. Son datos, son elementos que nos dan para tomar una buena decisión respecto a el tamaño o dimensionamiento de la planta. El dimensionamiento en atención a la tecnología determina también el diseño de almacenes de materia prima y producto acabado. La planta e instalaciones especiales que al momento de decidir se constituyen en costos, tanto de inversión como de operación y mantenimiento. Mucho cuidado con esto. Esto es un asunto que debe tomarse muy en cuenta. Algunas veces nos indican, bueno, esta máquina es para esta capacidad. Sin embargo, resulta de que en el proceso de producción requieren mayor cantidad de insumos, puede ser electricidad, agua o más mano de obra, etcétera. Entonces hay que compatibilizar. Son varios elementos que hay que compatibilizar antes de tomar una decisión, pero habíamos visto de que la parte de tecnología realmente es importante porque no se puede hacer construir porque resulta ser más caro. Y resulta de que no hay pues a lo que uno quiera en el mercado y tenemos que analizar sobre todo los precios de estas máquinas para ver desde el punto de vista del costo de la inversión, que es una cosa tremendamente importante al momento de evaluar un proyecto. Sigamos avanzando. Se va a cortar en unos momentos más, pero luego volvemos a abrir. Los efectos de la localización y el tamaño. Miren, porque ahora estamos viendo, y esto dijimos en un principio también, que la localización tiene su efecto en el tamaño. Y veamos por qué. Dice,
En el capítulo de localización se habrá tomado especial atención a factores como el acceso a los mercados proveedor y consumidor, asegurando la optimización del sitio de emplazamiento del proyecto. ¿De acuerdo? De la misma manera, en el estudio de mercado se determinó la existencia de demanda insatisfecha general del mercado consumidor. Sin embargo, esa demanda en varios casos está distribuida geográficamente en varios puntos de la región, ejemplificando las ciudades de Bolivia. La primera consideración que debe realizarse es plantear la instalación de una sola unidad productiva para cubrir la demanda regional o unidades desconcentradas que sirvan de manera más eficiente a las demandas más cercanas a ellas. Por ejemplo, una fábrica en Santa Cruz para atender la demanda del oriente y otra fábrica en La Paz para atender la demanda del occidente del país, en vez de una sola fábrica en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué les parece el ejemplo? Entonces, será conveniente mejor instalar dos plantas de producción en los extremos del país o una sola planta en la ciudad de Cochabamba para atender la demanda del oriente y del occidente del país. Entonces, incorpora, dice, un nuevo concepto que es la economía de escala. Es decir, mientras mayor el volumen de producción, los costos fijos unitarios serán más pequeños, mientras que los costos variables unitarios son indiferentes. Los costos fijos o constantes corresponden a los costos administrativos y financieros, es decir, aquellos que no varían con la producción, mientras que los costos variables están relacionados con el volumen de la producción. Consiguientemente, mientras mayor el volumen de producción, los costos fijos unitarios serán más pequeños y, por tanto, el costo de producción será menor. Si bien pareciera más adecuado producir, dice, economía de escala en una sola unidad productiva, es necesario también analizar los costos de transporte de materia prima y de producto acabado a los mercados de consumo, cuyo resultado permitirá conocer efectivamente cuál de las dos opciones se tomará en cuenta para dimensionar el tamaño. Resumiendo en esta parte, antes de que concluya esta parte de del video, ¿qué es lo que estamos tratando de decir acá? ¿Por qué es más barato? Sí, son más baratos los zapatos que vienen del Brasil frente a los zapatos que producen acá nuestros artesanos. Entonces, cuando uno va al mercado y va a comprar zapatos, hace la prueba del origen, de la moda y principalmente de la calidad. Entonces, uno ve que un zapato tiene aproximadamente la misma calidad, ¿cierto?, que un manaco, para dar un ejemplo. Pero resulta que el manaco, el zapato manaco, el par, por supuesto, cuesta 400 bolivianos. Mientras que he encontrado un señor en algo aproximadamente igual en 200 bolivianos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué razón el zapato brasilero es más barato que el mercado boliviano? Por la sencilla razón de que ellos producen bajo los criterios de economía de escala. Es decir, mientras mayor la cantidad de producción, entonces los costos fijos, que son los administrativos y los financieros, se van haciendo cada vez más pequeñito. Entonces, cuando llega el momento de sumar al costo variable de producción, entonces el precio de venta, por supuesto, es mucho más barato. Entonces, mientras, ¿a dónde quiero ir? Que mientras más grande sea la fábrica, entonces es mucho más económico, mucho más barato el costo de producción. Pero existen algunas dificultades, tales como el abastecimiento de la materia prima, el llevar desde la fábrica hasta los centros de demanda del producto y algunos otros elementos más como insumos, etc. Entonces hay que compatibilizar, pero de todos modos es nomás una buena temática esta de analizar en función de cómo localizar, ¿no? En una planta, en dos plantas, si es en una sola planta, economía de escala, si son en dos o más plantas, el beneficio que podría haber con la disminución de los costos de transporte, etc. De todos modos, ¿tiene su efecto la localización sobre el tamaño? Por supuesto que sí. Tiene su efecto. En unos segundos